Saludos nuevamente, estimados alumnos de estadística. Mire, vamos a continuar con el tema de intervalos de confianza para la diferencia de medias poblacionales. ¿Sí? Dado dos medias muestrales. Le voy a pedir que para eso se posicione en la página 288, impresa del libro de Ronald Walpole, Probabilidad Estadística para Ingeniería en Ciencias. Aquí hay dos circunstancias. La primera es que las varianzas son iguales, pero desconocidas. Así que le debo de comentar aquí, estas son las medias muestrales para el conjunto de datos que me están dando. Son dos conjuntos muestrales, ¿sí? Este es el valor de las tablas de TED-Student que arroje el nivel de confianza solicitado. La SP es una desviación estándar aproximada que se calcula a partir de obtener las varianzas o las desviaciones estándar respectivamente, multiplicado por la raíz de la suma de las inversas del tamaño de muestra 1 y 2, menor que μ1 menos μ2 menor que la diferencia muestral más, ¿sí? Así es que no pierda de vista que aquí, aquí es la parte que está hacia menos t de alfa medios y está hacia el más t de alfa medios. Y la estimación nos va a quedar en torno a la diferencia de las medias muestrales. Para eso necesitamos hacer un ejemplo, no sin antes mencionar cómo podemos calcular esta aproximación. Aquí estoy poniendo lo que es la varianza aproximada, es un estimado agrupado, según lo menciona en la misma página el autor. Tenemos esta expresión. ¿Y qué necesitamos para su cálculo? Pues primero hacer el n-1 respectivamente de la muestra 1 y de la muestra 2. ¿Sí? En el numerador multiplicado por el cálculo de la varianza 1 y la varianza 2. El tamaño de muestra 1 más el tamaño de muestra 2 menos 2, que finalmente, como veremos en el desarrollo, son los grados de libertad que necesitamos para leerlos en la tabla. De tal manera que, está el ejemplo, yo lo tengo como ejemplo 9.11. 9.11, ahí mismo en la página 288. Y es necesario, para los lectores, si no tienen el libro, pues le voy a dar lectura para que usted lo anote, ¿sí? Y posteriormente escribamos los datos y la solución y lo cotejamos, ¿de acuerdo? Entonces dice, en el artículo Estructura comunitaria de los macroinvertebrados como un indicador de la contaminación de minas ácidas, publicado en el Journal of Environmental Pollution, se informa sobre una investigación realizada en Cane Creek, Alabama, para determinar la relación entre parámetros fisioquímicos relacionados y diversas mediciones de la estructura de la comunidad de macroinvertebrados. Una faceta de la investigación consistió en evaluar la efectividad de un índice numérico de la diversidad de especies para indicar la degradación del agua debida al desagüe de ácido de una mina. Punto y seguido. Conceptualmente, un índice elevado de la diversidad de especies macroinvertebradas debería indicar un sistema acuático no contaminado. Punto y coma. Mientras que un índice bajo de esta diversidad indicaría un sistema acuático contaminado. Punto y aparte.
Se eligieron dos estaciones de muestreo independientes para este estudio. Una que se localiza corriente abajo del punto de descarga ácida de la mina y la otra ubicada corriente arriba, ¿sí? Es decir, antes de llegar al punto de desagüe de la descarga ácida. Punto y seguido. Para 12 muestras mensuales reunidas en la estación corriente abajo, el índice de diversidad de especies tuvo un valor medio de X1 igual a 3.11 y una desviación estándar S1 de 0.771, punto y coma, mientras que 10 muestras reunidas mensualmente en estación corriente arriba tuvieron un valor medio del índice X2 igual a 2.04 y una desviación estándar S2 igual a 0.448. Punto y aparte, calculemos un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las medias de la población de los dos sitios, suponiendo que las poblaciones se distribuyen de forma aproximadamente normal y que tienen varianzas iguales. Punto. Hasta ahí es la redacción del problema. Vea usted cómo al final hace énfasis el autor respecto a dos cosas, ¿sí? Que es una distribución aproximadamente normal. Bueno, lo damos por hecho que es una distribución normal, ¿sí? Sobre todo que son muestras pequeñas. Tenemos por ahí 12 y 10, lo que significa que son menor que 30, aún con la suma de ambas, ¿sí? Y por otro lado, concluye que las varianzas son iguales. O sea, es una condición de que deben de ser iguales. Para eso se hace la aproximación y para eso nosotros ya estuvimos trabajando en la ficha de trabajo esta aproximación, pero como desviación estándar, ¿sí? Es decir, la desviación estándar es la raíz cuadrada, así que nosotros tenemos en la ficha de trabajo lo que es ya la desviación estándar aproximada dada por este radical, ¿sí? Usted lo tiene ahí en sus fichas de trabajo. Entonces, vamos a anotar los datos. Tenemos que anotar que nos dieron N1, N2, X1, X2, S1 y S2. Bueno, pues aquí los tenemos ya. Son N1, N2, X1, que es la media muestral 1, respectivamente la media muestral 2, la desviación estándar 1 y la desviación estándar 2, con un nivel de confianza del 90%. Nosotros tenemos aquí los grados de libertad. Los grados de libertad, recuerde que es N1 más N2 menos 2, ¿sí? ¿Y dónde nos quedarían los alfamedios? Bueno, si 1 menos alfa es igual al 90%, alfa va a ser igual a 0.1. Por lo tanto, alfa medios va a ser igual a 0.05. Entonces, ¿qué valor buscamos? Bueno, buscamos el valor de t de 0.05, 20, que son los grados de libertad. Mire, aquí tenemos el valor de 0.05 para las tablas porcentuales de la distribución de student que usted ya tiene, ¿sí? Y tenemos que buscar el valor de 20 grados de libertad. Aquí está 20 grados de libertad, 1.725.
con 20 grados de libertad es igual a 1.725. ¿Sí? Eso es de las tablas. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que sigue? Entonces, ¿cómo procedemos? Pues lo que tenemos que hacer es sustituir, ¿sí? Primero, para la aproximación, al sustituir los valores tanto de N1, N2, S1 y S2, y al hacer el radical, llegamos a este valor. Ese valor es la aproximación a la desviación estándar. Y es justamente lo que requerimos para la desigualdad completa, aquí y acá. ¿Sí? El T de alfa medios está aquí y está acá. La diferencia x1 menos x2 es 1.07. Aquí está y aquí está. Y por último, el radical, la raíz de la suma de las inversas de n1 y n2 es aquí donde usted debe de tomar su calculadora y debe verificar que el resultado es 0.593 menor que μ1 menor que μ2 menor que 1.547. Sí. Si usted lo corrige, bueno, pues lo estaré exentando. Entonces necesito que revise este resultado que está por ahí al final de la misma página 288 del Walpole. Nos vamos, por favor, al libro de Estadística Inferencial del profesor Eduardo Gutiérrez. En la página 137 del libro impreso está el ejemplo 3.19 y dice: las pruebas de tracción en 10 puntos de soldadura en un dispositivo semiconductor produjeron los siguientes resultados en libras requeridas para romper la soldadura. ¿Sí? Y aquí está el primero. Son 10 valores. Estos valores son libras. ¿Sí? Otro conjunto de 8 puntos, aquí está. ¿Sí? Son los 8. Fue probado después de recibir el dispositivo para determinar si la resistencia a la tracción se incrementa con el recubrimiento y se obtienen los siguientes resultados. Están aquí. Si, punto y aparte, si se supone normalidad, ¿sí? Inciso A, calcule con un intervalo de confianza del 90%, para la diferencia de μ1 menos μ2. Si se considera que las varianzas son iguales, aparece ahí como varianza 1 es igual a varianza 2 al cuadrado. ¿Sí? Así es como está el texto. Pero desconocidas. O sea, ¿por qué se dice que son desconocidas? Porque con base a estos valores debo de calcular, ¿sí?, respectivamente cada una de ellas. Al 90% de confianza, ¿será posible decir que el recubrimiento utilizado aumenta la resistencia a la tracción en el dispositivo semiconductor empleado? Así que usted, bueno, pues debe de tomar su calculadora y primero calcular la media muestral 1 y le debe de dar 14.29. La 2 le debe de dar respectivamente 22.09. La varianza 1 es de 7.5 y la varianza 2
es igual a 2.68. Estos valores ahora ya me van a servir para calcular la SP, ¿sí? ¿Con qué? Con la fórmula del radical que ya empleamos. Usted la tiene que escribir, ¿sí? Y le tiene que dar 2.32. Aquí la cuestión es de que usted lo debe de escribir en la nota y además debe de verificar con su calculadora que el cálculo sea correcto. De no ser así, lo exento. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos unos grados de libertad. Esos grados de libertad pues van a ser 10 más 8, 10 más 8 menos 2 igual a 16. ¿Sí? Recordemos que para un nivel de confianza de 1 menos alfa igual al 90%, esto es igual a 0.9, por lo tanto alfa medios es igual a 0.05. Y nos tenemos que ir a las tablas para encontrar el valor de t de 0.05,16 grados de libertad. De 0.05, pero ahora nos vamos con el renglón de 16. 1.746. 1.746. Lo que sigue es anotar la desigualdad completa. Entonces, ya completa, pues la tenemos así. La diferencia de x1 menos x2 es menos 7.8. ¿Sí? Y luego por aquí tenemos el valor de las tablas. ¿Sí? T de alfa 0.05 con 16 grados de libertad y la desviación estándar aproximada multiplicado por el radical de la suma de las inversas del tamaño de las muestras para poder dar un estimado. Y usted con su calculadora debe de verificar que el intervalo está entre menos 9.72 menor que μ1 menor que μ2 menor que menos 5.88. ¿Sí? Y usted va a anotar lo siguiente. Como se puede notar, el intervalo de confianza de esta diferencia siempre es negativo. ¿Sí? Siempre es negativo. Por lo tanto, se puede decir que con un nivel del 90% de confianza, el recubrimiento utilizado aumenta la resistencia a la tracción en el dispositivo del semiconductor utilizado. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio. Si tuviéramos un cambio de signo, entonces no habría una diferencia significativa, pero al mantener los signos negativos, sí hay una diferencia significativa, al menos con el 90% de confianza. Y bueno, hasta aquí sería el ejercicio, son dos para este caso. Saludos cordiales.